A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Carlos. Buenas tardes, querida audiencia global. Hoy, como todos los lunes, pedimos disculpas por el pequeño retraso de estos minutos, hubo problemas técnicos en la emisora, pero estamos arrancando, como todos los lunes, a las 12 del mediodía, hora Venezuela, en su espacio pionero de la radiodifusión venezolana, La Voz de la Diáspora en Buen Provecho, en la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, que es Radio Caracas Radio, RCR750.com, la emisora que se ve. En la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Gregorio González y en la conducción este servidor Tomás Páez. Este programa del día de hoy va a ser muy interesante. Siempre hay cosas interesantes, pero este refleja un estudio importante sobre el tema de la diáspora, pero yo voy a dejar, antes de presentar nuestras invitadas de lujo, dos o tres cositas previamente. Colombia sigue siendo el país que recibe mayor número de migrantes. La información que está saliendo en las redes por la selva del Darién, los venezolanos arriesgando sus vidas, es terrible, muy fuerte escucharlo, pero es así. Se están saliendo 1.400 personas día de Venezuela a distintos destinos en el mundo, y uno de ellos es Colombia y otro es Colombia como camino hacia. Están ahora acompañando a guatemaltecos, hondureños, noruegos, hondureños y salvadoreños en el camino hacia, atravesando México, en el camino hacia los Estados Unidos, que también sigue creciendo el número de migrantes que pasa por Río Grande y en condiciones nada sencillas. La otra información es el tema de los pensionados y los jubilados. Seguimos insistiendo, los pensionados y los jubilados están cobrando salarios de miseria, los que están dentro de Venezuela, y los que están fuera ni siquiera eso. Desde el año 2015 no se les reconoce sus pensiones y sus jubilaciones. La tercera cosa es el daño ambiental que se sigue produciendo. Lo que acaba de ocurrir en el kilómetro 1 de la carrera panamericana es terrible. Digamos, la destrucción del país, los pasivos ambientales y la destrucción misma nos está dejando a nuestros hijos y nietos la obligación de pagarlo. Nos están endeudando a las generaciones futuras de una manera perversa, de una manera terrible. Tenemos con nosotros, repito, dos invitadas de lujo. Cincia de Santis, quien es bióloga de la Central, que además es máster en políticas públicas, se ha ocupado del tema ambiental, ha ejercido en empresas privadas, además con un volumen de personas más o menos enorme, casi que el tamaño de una pequeña ciudad. Y ha sido fundadora de Healing Venezuela, es fundadora de Healing Venezuela desde el año 2016. Creo que la preside todavía, pero tiene un equipo allí trabajando con ella en distintas partes del mundo. Es una red internacional. Pero además es escritora, tiene varios libros por ahí. A ella le sorprendió que se descubriera eso y apareciera en el flyer. Pero bueno, son las cosas de Génesis, que se le ocurrió y agregó un valor impresionante a la información. Tenemos también a Vanessa Castillo. Vanessa es abogada de la Central, es especialista en derecho de petróleo y gas, es decir, que tiene muchísimo de qué hablar, porque ese tema es Venezuela. Además, allí se han cometido tantas atrocidades en contra de las empresas que hicieron sus inversiones y que creyeron en reglas de juego estables, ¿no? Estoy pensando en ConocoPhillips, por ejemplo, que no, además en esas puntadillas que le dieron al difunto, de pronto, bueno, la sacó de juego y resulta que tenemos que pagar una multica
unos cuantos miles de millones de dólares por esas tonterillitas, es decir, que las vamos a pagar nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, porque eso no es el único caso. Pero además es codirectora de la Red Venezolanas Globales. Y vamos a hablar de, bueno, primero que quisiera que ellas se presenten y presenten las actividades que están haciendo. Yo sé que son bastante conocidas, pero no está de más añadir nueva información a nuevas personas que estén interesadas en el tema, conocer a las organizaciones para pasar a la segunda parte, que es el estudio que ustedes hicieron junto con la Organización Internacional de Migraciones, es decir, las razones de ello, qué buscaban, los resultados que han sido exquisitos, porque cada uno de los talleres contó con una enorme participación de organizaciones de venezolanos que trabajan con la diáspora en el mundo. Así que, sin más, quien quiera de ustedes iniciar la conversa presentándose, por favor, para que dar a conocer lo que ustedes están haciendo en el mundo, dónde están, qué hacen, incluso la forma de contactarlos. Bueno, ¿quién arranca? Gracias por su tiempo. Arranca Cincia, por ejemplo. Vamos a poner a Cincia. Arranco yo, por ejemplo. Bueno, Tomás, muchas gracias por esta presentación y no sé si agradecer a Génesis o no sobre su investigación y la revelación de mi afán por escribir, pero bueno, esa es una realidad que no voy a negar. Bueno, mi nombre, como tú dices, es Cintia de Santis. Yo soy bióloga de la UCB, a mucha honra. En la universidad ya en Venezuela había temas preocupantes desde el punto de vista ambiental. Y bueno, nada, fui, como tú dices, trabajé en cuestiones de políticas públicas, hice un máster en políticas públicas en la IESA, porque a mí me parecía que la cuestión ambiental no se podía resolver solamente desde la academia. Había que tener tenía que ser un conjunto de empresas, gobierno y academia, por supuesto. Entonces, bueno, y eso me llevó a trabajar en PDVSA, en INTEVEP y después en multinacionales. Me vine a Inglaterra, donde resido actualmente hace casi 20 años, con una multinacional que me había contratado en Venezuela. Y bueno, aquí seguí mi carrera hasta que la crisis humanitaria en Venezuela se agudizó y nos estallaba. Todos los días las noticias eran cada vez más trágicas. Entonces, bueno, empecé con mi surgery, lo que dicen aquí, mi centro de salud local, recogiendo insumos que yo veía que la enfermera botaba. Yo le decía, pero ¿por qué los botas? Dámelos a mí. Y entonces mi esposo y yo empezamos recogiendo cajas en diferentes partes de nuestra vecindad, vamos a decir así. Y lo que eso fue en el 2014, ya nosotros en el 2014 estábamos empezando a enviar ayuda humanitaria a Venezuela. Cuando el volumen empezó a ser importante, dije, bueno, aquí necesitamos ayuda. Y en el 2016 fundamos GIL Venezuela. GIL Venezuela tuvo un crecimiento extraordinario que yo tampoco me lo esperaba. Y ahorita, bueno, hemos enviado más de 12 toneladas de insumos médicos. Tenemos un programa de patrocinio de residentes. Tenemos 140 residentes a los cuales les pagamos una beca para que se mantengan trabajando en los hospitales, porque ellos son los que están al frente de la atención médica pública, ¿no? Con el éxodo de médicos. Además de eso, tenemos un programa de equipamiento de los hospitales. O sea, una de las tragedias de Venezuela ha sido el deterioro de la infraestructura hospitalaria, que en algún momento fue punta de lanza en Latinoamérica. Entonces, tenemos un programa para instalar equipos, reparar equipos, mantener equipos. Y entre ellos hemos también donado 3 plantas de agua a 3 hospitales en Caracas. Pero hemos entregado más o menos como unos 20 equipos críticos al punto de que el día que uno de esos equipos lo enchufaron, ese mismo día llegó un señor con una hemorragia increíble y bueno, nada, se salvó gracias al equipo. Y bueno, el último programa grande que tenemos es un programa de alimentación, de prevención de la desnutrición, que lo tenemos en La Vega y en un pueblito en Sucre. Y luego tenemos otros proyectos menores, pero con los cuales nos hemos quedado, por ejemplo, como la prevención del embarazo juvenil, que hacemos con una tremenda ONG que está en Venezuela que se llama ALAPLAF. Y bueno, hasta la fecha hemos ayudado a 2.000 mujeres a prevenir embarazos indeseados, ¿no? Eso como que, digamos, un resumen ejecutivo de años de trabajo y de un equipo maravilloso que me acompaña además.
No, además se agradece muchísimo, de verdad que la labor que ustedes hacen vale oro. Vanessa, cuéntanos tú. Muchísimas gracias, Tomás, y gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Vanessa Castillo, abogada venezolana. Actualmente resido en Aberdeen, Escocia. Me mudé originalmente en el 2017 y como comentabas, soy codirectora de Venezolanas Globales. Venezolanas Globales es una red dirigida a mujeres migrantes venezolanas, fundada en el 2018 por mi colega y amiga María Corina Muscus, y precisamente lo que busca es promover y visibilizar a la mujer venezolana en el extranjero. Actualmente tenemos una red de embajadoras alrededor del mundo, son 32 embajadoras en 19 ciudades en Latinoamérica y en Europa, y organizamos eventos presenciales y online para fortalecer y dar herramientas para el desarrollo personal y profesional a estas mujeres, para ayudarlas en los países en los que residen actualmente, darles apoyo de cualquier tipo, y tenemos una serie de, digamos, proyectos. Tenemos un newsletter donde comunicamos diferentes temas de interés para las integrantes de la comunidad. Tenemos un blog donde permitimos que las mujeres puedan compartir sus opiniones, ideas, experiencias a través de nuestra página web. Hacemos distintos eventos, entrevistas online, etcétera, y realizamos alianzas con otras mujeres y otras organizaciones alrededor del mundo. Recientemente hicimos un evento con Naciones Unidas, pues para ayudar a que las mujeres latinas puedan entender cómo funciona el sistema en caso de que quieran conseguir un trabajo dentro de Naciones Unidas, que además ha identificado que necesitan emplear más mujeres, especialmente latinas y sobre todo venezolanas. Y nos contactaron para eso, y pues desarrollamos diferentes alianzas donde podamos ayudar en temas de migración, y así fue como llegamos pues a trabajar en esta oportunidad con Healing Venezuela y la OIM. Ok, bueno, ya presentada, se muestra la inmensa labor que desarrollan, que despliegan. Cuéntenos un poco, que me parece que es así como el centro de atención del programa de hoy. Cuéntenos un poco cómo nace, por qué, la encuesta que hicieron, los resultados de ella, qué esperaban ustedes, cómo sigue esto. Como ves, son poquitas preguntas, así que quien quiera responder, por favor. Pues me parece que es interesantísimo lo que hicieron. Yo o lo que están puedo haciendo. contar cómo inició el proyecto y Vanessa, tú puedes contar los resultados que tuvimos, ¿no? El año pasado a mí me contactó la OIM, la Oficina Internacional de Migración. Yo no sé, sinceramente yo no sé cómo llegué ahí. Yo sé que yo contesté una encuesta y a raíz de eso me escribieron como Cintia, pues, ¿no? Y me dijeron, bueno, ¿quieres participar en esto? Vemos que tú eres de la diáspora. Y total que, bueno, empecé a participar en este proyecto con la IOM, con la Oficina de Migración, para crear un modelo de trabajo en conjunto de la diáspora, pero no solamente la diáspora venezolana, era la diáspora internacional. Entonces, ese trabajo que empezó en febrero del año pasado, continuó durante todo el año, era liderado por dos ONGs muy, bueno, impresionantes, una que era la de Haití y otra filipina, y ellos fueron los que se encargaron de hacer todo el trabajo, y yo contribuía con comentarios, análisis de los resultados, etcétera, etcétera. El proceso que ellos siguieron fue un proceso de, precisamente, primero una encuesta, que fue por ahí por donde yo empecé, y luego a raíz de la encuesta ellos ejecutaron varios talleres, profundizaron algunos de los datos de lo que se había dicho en la encuesta y presentaron un modelo de cooperación que lamentablemente fue probado a raíz de la última emergencia que hubo en Haití. Entonces ese modelo de colaboración resultó ser eficaz para esa emergencia en Haití. Entonces, a principios de este año, la OIM me contactó ya como Healing Venezuela, como ONG humanitaria, para replicar ese estudio, pero enfocado al aspecto humanitario específicamente, ¿no? Y bueno, Venezuela tiene, o sea, la diáspora venezolana ha hecho una labor extraordinaria desde el punto de vista humanitario. Es decir, es verdaderamente un esfuerzo loable que yo no sé si se ha podido cuantificar, pero estoy segura de que si alguien se pone a medir
lo que ha hecho Venezuela desde la diáspora, desde el punto de vista humanitario, tal vez seríamos uno de los países más activos en ese sentido. En parte porque, tristemente, la visibilidad de la diáspora, de la tragedia venezolana, es casi mínima. Y nosotros lo vemos acá, la gente muy poco entiende lo que está pasando en Venezuela, hay gente que no sabe ni siquiera dónde está ubicada Venezuela, lo cual es trágico, pero es así. Entonces, pero la Oficina de Inmigración entiende esto, entonces lo que ellos quieren es darle más visibilidad a la diáspora venezolana como actor válido en la respuesta hacia Venezuela. Entonces, bueno, eso es como en líneas muy generales el objetivo del proyecto, que culminó su primera fase con el aporte importante de las venezolanas globales, que hicieron un trabajo extraordinario consiguiendo la data, analizando la data y organizando estos talleres, como tú dices, de formación, que fueron muy bien recibidos por las organizaciones participantes. ¿Qué nos tienes que decir, Vanessa? ¿Qué vas a agregar? Bueno, para completar un poco la información de Ciencia, que bueno, nos dio una buena introducción sobre lo que trata el proyecto. Este estudio está enfocado en las organizaciones humanitarias, tanto en Venezuela como en la diáspora, y esa cooperación en materia humanitaria, ¿no? Entonces, nosotros empezamos el proyecto pues identificando y haciendo un mapeo de estas organizaciones, tanto las que están en la diáspora como las que están en Venezuela, que pudiéramos consultar, y diseñamos un instrumento para poder identificar las áreas en las que había que trabajar para poder desarrollar este informe y este marco de cooperación, ¿no? Ese cuestionario pues incluía preguntas sobre los retos que enfrentan estas organizaciones, cuáles son las áreas en las que tienen, digamos, más dificultades, cuáles son las áreas donde tienen más potencial, si están dispuestos a cooperar con otros, cómo ha sido su cooperación anteriormente, cuáles son los problemas que se presentan ante esa cooperación, porque sabemos que, bueno, no siempre resulta de manera natural, aunque sabemos que normalmente suele rendir buenos frutos. Y como comentaba Ciencia, después de que hicimos todo ese estudio, pues entonces analizamos los resultados. Tuvimos respuesta de 20 organizaciones en Venezuela y 38 organizaciones de la diáspora. E identificamos entonces que la mayoría tenían problemas, tanto de ambos grupos, con acceso a financiamiento, con planificación y gestión de equipos, y si bien todas mostraron interés en cooperación, sí existen elementos como la falta de transparencia o la falta de confianza o el poder compartir los mismos valores y objetivos que suelen ser fundamentales, así como la comunicación efectiva para que realmente pueda existir esa cooperación. Entonces, en función de esos resultados, diseñamos 2 talleres donde pudiéramos darles esas herramientas y esa información que estas organizaciones pedían y en las que habían identificado que necesitaban apoyo, pero donde además resaltamos la importancia de la cooperación, los resultados exitosos de otras diásporas. Tuvimos invitados de Siria y de Somalia, así como la participación de la OIM, diciendo por qué es necesario que exista esta cooperación, cómo debe manejarse esta cooperación para poder obtener los mejores resultados en el trabajo humanitario que al final todos quieren lograr para Venezuela. Entonces, en estos talleres tuvimos, además de estas participaciones, facilitadoras que hablaron sobre los temas de gestión de equipos, de acceso a financiamiento, acceso a fondos de distintas fuentes y de planificación efectiva para entonces poder además habilitar una conversación entre ambos grupos de organizaciones y escuchar sus ideas, sus preocupaciones, sus proyectos, para poder entonces crear el marco que responda realmente a las necesidades de las organizaciones para cooperar. A ver, me quedo con varias cosas. La primera, la dificultad para explicar el caso venezolano. Es terrible. Hay como que no se entiende cómo un país como Venezuela, la gente puede, por ejemplo, no tener en el exterior el derecho a la pensión y la jubilación. Eso es ininteligible. Pero además es ininteligible que la gente en Venezuela, los pensionados y los jubilados, estén por debajo de los niveles de pobreza extrema en el ingreso que perciben. La pobreza extrema se define a partir de menos de $1.50 por día. Eso es $45 al mes. Y con el último ajuste
que ya es un desajuste, un nuevo desajuste, estamos hablando de $32, algo así, el salario que percibe un jubilado o pensionado, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo es esto? Eso no, ¿y cómo hace una persona para vivir con esos dólares cuando la vida, la canasta básica cuesta $400 o 450, de acuerdo a los estudios que hace el Senda de manera sistemática de hace muchos años, y que hay que agradecerle a la sociedad civil todo ese trabajo que viene haciendo? Ese es un primer componente. Un segundo elemento es, ¿por qué creen ustedes que 7.200.000 venezolanos que en este momento están fuera, en 90 países, en más de 400 ciudades? Nosotros hemos hecho el mapeo de la gente fuera en las ciudades en las que viven y además el de sus organizaciones. Tenemos más de 1.000 organizaciones de la diáspora. ¿Cómo es posible que esas organizaciones que vienen haciendo un trabajo sistemático enorme en todas las áreas no hayan podido vencer esa resistencia? ¿A qué creen ustedes que obedece esto? Digamos, y si tienen alguna idea, si lo han pensado, por favor, compártanla. La otra cosa que rescato del argumento de los resultados que señala Vanessa, hay una palabra que atraviesa todo el discurso de trabajo, de esfuerzo de la diáspora, y también dentro de Venezuela acaba de salir un informe del Banco Interamericano de Desarrollo señalando que el principal problema es la desconfianza. Entonces, bienvenidos los partidos políticos, porque la democracia requiere partidos políticos, pero no utilicen fachadas, háganlo claramente y digan, porque así ganamos todo en transparencia. No sé, me parece que por ahí hay dos grandes elementos para, no pienso agotarlos porque como nos quedan pocos minutos para cerrar el primer segmento, quisiera que utilizaran lo que ustedes piensen sobre algunos de estos dos líneas de trabajo que me quedan de las dos presentaciones que ustedes acaban de hacer. Bueno, yo te puedo decir brevemente lo que a mí me dijeron. ¿Okay? No lo que yo pienso, sino que una persona de la IOM me dijo, el problema de ustedes es que ustedes no tienen una guerra. Entonces nadie entiende cómo puede haber una situación tan catastrófica de un país que no está en guerra. Entonces, por un lado es eso. Por el otro lado, otro tema muy importante es la desconfianza. El sistema, la arquitectura internacional de ayuda tiene mucha desconfianza hacia la diáspora venezolana porque la ayuda humanitaria ha sido politizada y eso nos ha hecho un grandísimo daño. Y lo otro es la fatiga de la compasión, compassion fatigue. O sea, hay tantas crisis en el mundo tan terribles que es más fácil poner, tú sabes, o sea, mirar para el otro lado. ¿Tú qué piensas, Vanessa? No, y yo le extendería además que esa desconfianza también está dentro de los mismos actores de la diáspora, por ejemplo, dentro de las organizaciones de venezolanos y organizaciones en Venezuela. Hay muchos que realmente al principio te pueden unirse para un proyecto en específico y al final no saben realmente con quiénes están trabajando. Hay una falta de transparencia, es mucho lo que tú decías, Tomás, de la politización y las fachadas de los partidos políticos. Hay quienes realmente únicamente están enfocados en dar esa ayuda humanitaria que realmente necesitamos y que responde a las problemáticas como la que comentabas de los pensionados y jubilados. Y te encuentras entonces que todo esto está siendo manejado como un mensaje político, que hay una politización o que hay sectores muy radicales que están involucrados en estas actividades y eso al final genera un rechazo a esa cooperación y a querer entonces las organizaciones actuar de manera individual, pero terminan chocando esos trabajos y no se logra el objetivo que se requiere. Entonces sí, definitivamente es un problema que tenemos. Ok, para irlo dejando para la segunda parte, el segundo segmento del programa, ambas señalaron el tema de la confianza, nuevamente insistieron, estamos peleando en un espacio en el que se incorporan nuevos actores. Ahorita la diáspora ucraniana, que crece a un ritmo de vértigo, va a ocupar un espacio fundamental, lo que significa que va a haber una pelea por recursos que siempre son escasos, pero además en condiciones provocadas por la misma invasión que hace la Unión Soviética a Ucrania. Está creando problemas de energía, problemas de recesión económica, que va a hacer un tanto más difícil el tema de los recursos, tanto privados como públicos. Eso plantea retos, eso exige creatividad. E incluso me gustaría ver, porque cuando uno habla de ayuda humanitaria, habría que ver qué tipos de ayuda humanitaria, cómo segmentar eso, qué de humanitario hay en la ayuda humanitaria, porque como decía una angoleña, en el sur de España,
de una organización angoleña, decía, mire, nosotros no queremos que vulnerabilicen a los vulnerables, ¿no? Es decir, hay que tener cuidado con este manejo, porque si no caemos como en el llantén, que lo hay, por supuesto, hay mucho dolor, hay mucho, cuando uno ve las imágenes del Darién, no queda más sino salir indignado. Pero también hay otras cosas, ¿no? que se puede avanzar y que están avanzando las organizaciones. Pero de eso, de todas esas cosas y de los resultados, vamos a seguir hablando en el segundo segmento del programa. Por favor, desconéctense y se vuelven a conectar al mismo link. Gracias. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Ya de regreso a nuestro segundo segmento del programa, La Voz de la Diáspora en Buen Provecho, estamos con dos invitadas de lujo que además están haciendo un hermosísimo trabajo desde hace ya un tiempo. Pero hay uno en particular del que hemos estado hablando que vale oro. Está Cincia De Santis, quien es biólogo de la UCB, máster en políticas públicas, ha ejercido en el sector privado y es directora de Healing Venezuela, fundadora y directora de Healing Venezuela, además es escritora. Ella dice que lo dice con timidez. Luego tenemos a Vanessa Castillo, a ambas le agradecemos su tiempo, su espacio, su dedicación. Vanessa es abogado de la UCB, especialista en Derecho Corporativo en temas de gas y petróleo, con una mención súper especial en la Universidad de Aberdeen, en Inglaterra, y es coordinadora
co-coordinadora o codirectora, es la cosa, de Venezolanas Global. Estábamos hablando del estudio que ellos han hecho con el apoyo de la Organización Internacional de las Migraciones, que uno le agradece haber designado a Eduardo Stein como expresidente de Guatemala, como coordinador del tema de los refugiados. A mí el nombre me parece que es muy reducido porque la diáspora es muy plural. Nosotros tenemos de absolutamente todo y las simplificaciones no ayudan a la democracia ni ayudan al pensamiento, pero en todo caso agradecemos a las Naciones Unidas y a la OIM el trabajo que vienen realizando, el esfuerzo sistemático por regiones, por país, levantando datos, porque eso permite visibilizar la diáspora. Uno de los problemas que nosotros enfrentamos cuando iniciamos el estudio en 2013 sobre la diáspora es que no hay datos oficiales en Venezuela. En Venezuela no existe la diáspora. Es decir, usted llama, se conecta al INE y ahí no existe. Es decir, el 20% de la población, que se dice pronto, no existe para las instituciones del gobierno venezolano. Entonces, de verdad que asombra muchísimo ese desprecio, esa xenofobia, que no hay que buscarla afuera, sino dentro, ¿no? Porque quien te invisibiliza te está haciendo contigo el peor acto de xenofobia. Sencillamente tú no existes. Porque en un acto xenófobo, alguna crítica, algún acto despreciativo en algún autobús o en algún mercado, es reconocer que el otro existe. Pero es que en el caso venezolano el gobierno ni siquiera existe. Eso es peor, eres transparente, ¿no? No estás. Estábamos hablando del papel de las organizaciones de la diáspora. Yo recuerdo en 2018 haber participado en una iniciativa promovida por la Organización de Venezolanos en Frankfurt, y ahí convocó gente de Inglaterra, organizaciones de varios países europeos, tratando de articular esfuerzos, de conectar. Luego ha habido distintos intentos por crear asociaciones, etc. El último en el que nosotros estamos involucrados de manera directa, que comparte muchos de los rasgos que ustedes están desarrollando, yo creo que ahí hay un encuentro clarísimo, es el de la red global de la diáspora de Venezuela. Es cómo conectas a partir de la confianza, que es un término que aparece. Yo estuve participado en los 2 talleres, en el último desafortunadamente no lo pude aprovechar todo, pero el tema confianza aparece claramente. Las otras 2 cosas que aparecen, o que yo vi, me corrigen si no estoy viendo bien, es primero la necesidad de democratizar la información de los recursos que hay disponibles en el mundo para apoyar, ¿no? Muchas veces el problema no es ni siquiera que no existan recursos, sino que se manejan de manera tal las cosas que no se democratiza, que no se hace transparente, para facilitar el acceso. La segunda cosa que aparece es cómo formar capacidades para poder gestionar esos recursos, porque cada vez que hay solicitudes son unos formularios que casi merecen un PhD, ¿no?, en la gestión de esos recursos. Entonces, ¿cómo hacer? Y eso pareciera que es una necesidad de formación. Y la tercera es los temas de cómo relacionarse a partir de la confianza y la multiplicación de proyectos y de iniciativas. Fueron las cosas que yo vi en los talleres. Me corrigen, por favor, y por supuesto, tienen la palabra. Sí. Tomás, una cosa que te puedo decir es que estas características que tú observaste las vi yo en el trabajo que yo hice con las otras diásporas, ¿ok? O sea, por ejemplo, la diáspora siria está súper bien organizada y ellos tienen problemas muy parecidos a los nuestros, excepto de la visibilidad, porque el problema de la visibilidad yo creo que es un problema netamente venezolano. Pero hablando con la gente de la diáspora, yo hace poco fui invitada por una organización que se llama DIMAC, que es otra organización basada en Dinamarca, que está tratando de agrupar a las diásporas. Y ahí pude conocer un poquito más a fondo el trabajo de la gente de Siria, de Somalia, es impresionante. Y más o menos todos tenemos el mismo problema: cómo trabajar juntos, cómo trabajar en equipo. Y la respuesta es: no es fácil. Definitivamente el tema de la confianza es un tema absolutamente clave. Sin confianza no se puede llegar a nada.
Pero yo creo que existen maneras de mecanismos para crear confianza, ¿no? Por ejemplo, tener una agenda clarísima, o sea, que no haya agendas dobles, como tú dijiste. Ok, tú eres un partido político, bueno, pero dímelo de una vez, no tienes por qué esconderlo. ¿Cuál es la agenda? Lo bueno del tema humanitario es que la agenda es muy fácil de abrazar. La agenda es ayudar a los venezolanos. Entonces ahí, ¿sabes? Sí, a veces nosotros nos hemos encontrado con agendas ocultas, personalismos, pero francamente es la minoría de los casos y se dan a conocer muy, muy rápidamente. Entonces, hay mecanismos para crear confianza y sobre todo, y creo que lo primero, lo más importante es tener una agenda común. Segundo, tener reglas de juego común. O sea, ¿cómo vamos a trabajar juntos? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Cuál es la manera más efectiva para nosotros llegar a nuestro norte? Para nosotros en Healing Venezuela, por ejemplo, una cosa súper importante fue tener un sistema de gestión que pudiese ser entendido o que pudiese trasladarse a las asociaciones con las cuales nosotros trabajamos en Venezuela. Y ese sistema de gestión nos ayudó a nosotros, no solamente a nosotros a funcionar como un sistema, ¿sabes?, más o menos con un plan, indicadores de gestión, una revisión, auditorías y mejora, sino también con nuestra gente, con las asociaciones con las que trabajamos en Venezuela. Además, una cosa muy interesante que nos pasó es que, por ejemplo, nosotros tenemos que trabajar con directores de hospitales. No hay manera de no trabajar con directores de hospitales cuando tú tienes a 140 residentes que están en un hospital. Y al principio era difícil. Entramos por la puerta de atrás. Con el tiempo ellos se fueron dando cuenta que nosotros no teníamos ninguna agenda política, sino queríamos ayudar, y ahora ellos nos llaman a nosotros. O sea, no solamente nos llaman, sino que ellos hablan mal del gobierno con nosotros. Entonces, para mí, esa evolución que tuvimos nosotros como ONG, desde el punto de vista de la confianza, si se puede hacer con posiciones políticas tan encontradas, porque nosotros los que estamos en la diáspora definitivamente no comulgamos con el gobierno, la mayoría, digo yo, pero definitivamente en Healing Venezuela. Si logramos eso, bueno, se tiene que poder lograr también entre organizaciones, donde la agenda se supone que es común. Claro, no sé, Vanessa. Completamente de acuerdo con lo que dice Cintia, pero entonces para poder, digamos, desarrollar esos mecanismos de cooperación y que para poder existir esa confianza, me voy al segundo punto que mencionabas, Tomás, que es el de formar capacidades, ¿no? Para que el desarrollo de las actividades que hacen estas organizaciones realmente funcione, dentro de estas organizaciones tiene que haber los elementos, el conocimiento y la experiencia de cómo realizar estas gestiones. Hay organizaciones, evidentemente, como Healing, que están completamente estructuradas y que ya tienen pues este conocimiento y esta experiencia para hacerlo, pero no todas tienen lo mismo. Y muchas veces cuando pensamos en cooperación y colaboración, nos enfocamos únicamente en el acceso a fondos y a veces va mucho más allá de eso. Como tú mencionabas, para poder, digamos, obtener fondos de ciertas organizaciones internacionales, a veces tienes que completar formularios que son realmente complicados. Y esa experiencia de cómo llenar esos formularios tal vez lo puedes obtener de un entrenamiento que puede darte otra organización que tenga experiencia en ese tema. Entonces, precisamente cuando nosotros estábamos analizando este marco de cooperación y cómo podíamos desarrollar los talleres para este proyecto, también pensamos en eso, ¿no? En el desarrollo de las capacidades, en el crecimiento y el aprendizaje que pueden tener estas organizaciones trabajando juntas para poder crecer en estos temas que son necesarios para poder obtener el resultado más óptimo durante este trabajo, ¿no? Y sí, como mencionaste, evidentemente hay una preocupación sobre la democratización de la información de los recursos, cómo funciona realmente un acceso a recursos, etcétera, pero tiene que haber todo un aprendizaje previo y un conocimiento previo de cómo estructurar, de cómo organizarse, de cómo trabajar, de cómo tiene que trabajarse, por ejemplo, el conflicto de intereses, la transparencia dentro de las organizaciones para poder llegar a estos fondos. Muchas de estas organizaciones internacionales, antes de darlos, ponen la lupa en estas cosas, ¿no? Y por eso es que a veces pues, se hace un poquito más complicado o complejo el tema de la cooperación y de la confianza. Entonces sí, sin duda alguna, hay una parte de formación de capacidades que es importante y que nosotros queremos pues
digamos, enfocarnos cuando hablamos también de la cooperación. Hay un punto, Tomás, que quisiera añadir, porque creo que es muy importante y es algo que fui descubriendo a lo largo de este año cuando estuve interactuando con otras diásporas, ¿no? En el 2016 se decidió una cosa que se llama The Great Bargain, es decir, la gran apuesta, ¿okay? El gran acuerdo. Ese gran acuerdo, a través de ese gran acuerdo se suponía que para el año 2018 el 25% de toda la ayuda humanitaria que se distribuía a nivel mundial iba a llegar a las ONGs, organizaciones locales, incluyendo no solamente las organizaciones que están en los países, sino organizaciones de la diáspora. A la fecha, 2022, solamente el 6% de eso se ha entregado. Entonces, el tema de la transparencia de la información acerca de los recursos, sí, en parte es cierto, pero en parte nosotros como entes de la diáspora, agentes de la diáspora, tenemos que hacer presión para que este acuerdo que se tomó en el 2016 verdaderamente lleve a cabo. Y hay organizaciones como por ejemplo la Organización de Migración, como DIMAC, hay diáspora, que están muy conscientes de esto. Pero hay un tema político de ese nivel que tenemos que de alguna manera atacar, ¿no? Y la manera de atacar es, bueno, profesionalizándonos, construyendo capacidades, pero también haciendo presión para que estos recursos verdaderamente lleguen a los que además están trabajando en el campo. O sea, el valor de la diáspora, el valor emocional, el valor el valor monetario de la diáspora, todo el voluntariado, todo mi equipo somos todos voluntarios. Ese voluntariado, ¿cómo se cuantifica? Eso no te lo hace una de estas ONGs, mega ONGs. O sea, todo el mundo cobra sueldos, todo el mundo viaja en business class, etcétera, etcétera. Entonces están desperdiciando algo valiosísimo. Y es por los dos lados. No, mira, me encanta lo que estás diciendo, Cincia, y también Vanessa, por supuesto, porque las preguntas tienen que ver con eso. Nosotros tenemos 7 millones y pico de embajadores reales, digamos, esos que hacen lo que tú dices, el trabajo, que son los que buscan las barritas de proteínas para enviarlas a Venezuela, que son las que tocan la puerta en la farmacia, que tienen apartamentos, habitaciones en sus apartamentos que además, digamos, para guardar las medicinas y sistematizarlas, y llevan en hojas Excel lo que envían, lo que reciben. Un trabajo que tú dices, bueno, hay que ver el color de ese trabajo. Entonces, la primera condición para poder aprovechar esa diáspora no es solamente confianza, es creer que hay una capacidad, estar convencidos de que hay una capacidad. Estoy pensando en lo que hizo Duque en el caso de Colombia, que fue: vamos a visibilizar, vamos a integrar, vamos a regularizar, vamos a incorporar, porque allá hay una fortaleza enorme. Hay grupos a los que yo he intentado entrevistar por el trabajo que hacen hermoso, y me dice: Tomás, no lo podemos hacer, porque si nosotros decimos dónde llegan nuestras medicinas, es posible que el gobierno las pare, ¿no? Lo han hecho con la Cruz Roja. La Cruz Roja en algunas zonas del país, el gobierno aparece casi que al lado de la Cruz Roja, es decir, cuando la Cruz Roja es un organismo internacional independiente que está apoyando a los venezolanos. Y eso lo hace un voluntariado, lo hace gente que, yo he tenido que trabajar con las organizaciones de la diáspora en varios países, en varias decenas de países en el mundo. Uno ve cómo la gente prepara el sandwichito para la reunión, el otro lleva el refresquito para la reunión, el otro prepara, alquila el local o lo busca dentro de la universidad, un espacio cedido, tiene un amigo que tiene un local y entonces las reuniones hay que hacerlas a tal hora. Es impresionante el trabajo que hace la diáspora, pero además tiene que complementarlo con el trabajo que hace para sobrevivir, digamos, porque tienen que trabajar o como docentes, o como albañiles, o como mesoneros, como lo que fuere, o como periodistas. Además de su trabajo, hacen esto otro, que es un tiempo extra, al que le dedican todo el amor, todo el cariño. Yo creo que eso no se ha valorado, no se ha entendido bien, pero a mí me quito el sombrero por ese trabajo que realiza las más de 1000 organizaciones de la diáspora en todos los frentes, porque cuando uno habla de ayuda humanitaria no es solamente
al que llega, o no es solamente al que está en Venezuela, porque dentro de Venezuela hay 1.500.000 niños y jóvenes dejados atrás, que digamos que son hijos de quienes se fueron, que están buscando recursos para poder financiarlos o financiar a los padres que están enfermos y que no se pueden llevar, etcétera. Entonces, esa nueva geografía de Venezuela requiere un apoyo más decidido, primero escuchar a la diáspora, ¿no? Hay gente que cree que la diáspora es lo que ellos creen que debe ser la diáspora, y la diáspora es lo que ella es, lo que ella hace, el trabajo que realizan, ¿no? Y eso, repito, vale oro. Nos quedan pocos minutos, así que me gustaría, de las conclusiones que de ese trabajo que realizaron, y luego, si sigue, cómo van a continuar ese trabajo, cómo empalmarlos, cómo conectarlos a otros esfuerzos. Creo que un esfuerzo interesante para conectar es el de la red global. Estaba pensando en una cosa que cuando hablaba Cincia del voluntariado, nosotros tuvimos en esta emisora un programa todos los viernes durante año y medio sobre el tema ambiental. Yo cada vez que salía de ese programa salía casi que llorando, porque los pasivos ambientales que nos están dejando, hay algunas áreas que son irrecuperables, con el caso del Amazonas. Y no pudimos seguir en el programa, bueno, porque eso requiere dedicación, tiempo, etcétera, preparación. Y bueno, llega un momento en que el voluntariado tiene un límite, ¿no? Y el voluntariado se agota. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de continuar? ¿Cuáles son los senderos? ¿Cómo transitar en estos pocos minutos que nos quedan cerrando el programa? Que de verdad tendremos que hacer otro con ustedes para seguir hablando de este tema. Bueno, brevemente, Tomás, esta primera fase del proyecto concluyó, tenemos toda la información. La segunda fase del proyecto ahora será profundizar en esa data que ya tenemos. Hay algunas aparentes contradicciones que tenemos que entender un poquito mejor. Vamos a conectarnos ¿Como por ejemplo? Bueno, por ejemplo, cuando dicen que una respuesta es que una de las fortalezas más de las organizaciones es el trabajo en equipo o la gerencia de proyectos. Entonces, pero después piden, cuando piden qué tipo de capacitación quieren, es en gerencia de proyectos, trabajo en equipo. Entonces ahí tenemos que entender un poquito mejor qué es lo que está pasando, y eso es simplemente llamando, hablando con personas y todo eso. Después, comparando modelos de diásporas internacionales como las que ya mencionamos, la siria, la somalí, la haitiana, etcétera, etcétera, para proponer un modelo que además tenemos que corroborar con la gente en Venezuela, porque sí, chévere, yo puedo crear un modelo, pero si no le sirve a la persona que recibe en Venezuela la ayuda humanitaria, ¿de qué? El tema de conectarnos con la red global de la diáspora es súper importante, y yo espero que nosotros podamos hacer como una especie de enlace ahí, porque definitivamente un lugar para este modelo, vamos a decir, sería la red de la diáspora que tú estás creando. Bueno, yo creo que sería la segunda fase del proyecto, cómo nosotros avanzaríamos. Y bueno, y la parte de la capacitación es algo que estamos hablando ya con la Organización Internacional de la Inmigración. Así que bueno, vamos a ver a dónde llegan esas conversaciones. Yo creo que para concluir, pues es evidente la participación que tuvimos tanto al llenar los cuestionarios como en los talleres, que existe un interés, un entusiasmo en que exista esa cooperación, en que las organizaciones quieren trabajar juntas, pero también queda mucho trabajo por hacer, ¿no? En identificarse, en saber qué organizaciones hay, qué conocimiento ya existe dentro de este universo de organizaciones, y en que todas puedan comprometerse realmente a trabajar con el mismo nivel de transparencia, de responsabilidad, de compromiso, de compartir los mismos valores y objetivos para que realmente esos esfuerzos en materia humanitaria rindan frutos, y quienes realmente necesitan esa ayuda puedan conseguirla lo más pronto posible. Entonces, esperamos que a través de este trabajo que hemos estado haciendo podamos contribuir un granito de arena a que esa cooperación resulte de la mejor manera posible, y que las organizaciones se sientan cómodas trabajando en este marco de trabajo para poder lograr estas sinergias que sin duda alguna son necesarias. Además, a mí me encanta lo que ustedes han hecho, porque es escuchar, digamos, es preguntarle a la gente lo que siente, lo que piensa, lo que quiere,
eso es clave, porque es que si no llegas con una arrogancia en la que tú vienes a explicarle cómo es que se hacen las cosas, ¿no? Donde yo decido que... Yo recuerdo que a mí me preguntaron, me lo preguntó además Fernando Gervasi, querido amigo que desgraciadamente falleció, embajador. Me preguntó cuando estábamos presentando el libro en Casa América, me dijo, ¿cómo está el nivel organizativo de los venezolanos? La verdad que eso no lo preguntamos en el libro. En el libro lo que estábamos preguntando era entender por qué se fueron, dónde están, los perfiles, disposición a retornar y a participar en la reconstrucción de Venezuela, ¿no? Pero con el tiempo, yo ahí la respuesta que le dije, mira, no hicimos esa parte del estudio, me imagino que tiene que ver con la juventud de esta diáspora, porque Venezuela durante 500 años fue país de inmigrantes y en los últimos 2 décadas ha sido el mayor volumen de personas saliendo y además en porcentaje mucho más importante todavía, es el 20% de la población. Entonces, lo que yo he conseguido trabajando con la diáspora es que el nivel de organización es bestial, es impresionante, es una capacidad, es una dedicación, es en todas las áreas, en todos los temas, además con minutas, buscando espacio. Yo digo, esto es una locura. Yo he estado, lo que le decía antes, yo he estado en apartamentos en los que una de las habitaciones es la farmacia, ¿no? Con una hoja Excel con fotos y todo, garantizando que la medicina llega a la persona, que es una cosa de una transparencia impresionante, hecho con la... Con el profesor Tomás Páez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750.